Iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia mañana o hoy celebra un eco de la fiesta pascual y es la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús, denominado como la solemnidad del Corpus Christi. Estos destellos de la Pascua, Dentro de 8 días, viernes, celebraremos otro eco de la Pascua, jueves, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el viernes, el Sagrado Corazón de Jesús, y como si fuera poco el sábado, el Dulce Corazón de María. Ecos de la Pascua. La Pascua es tan bella dentro de la Iglesia que nos quiere dejar esos destellos de vida espiritual para nosotros seguir conectados con el resucitado. ¿Qué es el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Qué es la solemnidad del Corpus Christi? Es nada más y nada menos que la prolongación del amor de Jesús con nosotros. Es la prolongación de ese corazón amadísimo. Es esa prolongación de la palabra que Jesús dijo: permaneceré con ustedes hasta el fin de todos los tiempos. Es el cumplimiento de eso. Y por eso en la última cena Él dice: hagan esto cada vez que se reúnan en mi nombre. Nuestra vida y nuestro corazón de cristianos tiene que estar unido cada vez más a ese corazón de Jesús, pero ese corazón oblado, ese corazón partido, ese corazón pleno y donado que es el corazón eucarístico. ¿Cómo es mi vida eucarística? Cae el momento para preguntarnos. ¿Cómo es mi conexión con ese pan bajado del cielo? ¿Cómo es esa unicidad entre Jesús, Eucaristía y mi persona? Recuerden lo que decía Santo Tomás frente a la Eucaristía. Cada vez que ustedes comulgan el cuerpo de Cristo, nos convertimos en corredentores de Cristo. Es decir, yo, una vez recibido el cuerpo de Jesús, me convierto en un corredentor para el otro. O diría San Juan María Vianney: seremos unos sagrarios andantes. ¿Cómo me preparo yo para recibir ese sacramento? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de irnos configurando cada vez más con ese amadísimo cuerpo inmolado en la Eucaristía. Que nada ni nadie nos separe del manjar, que nada ni nadie nos quite la gracia de estar comulgados en la presencia de Jesús. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto un día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Decíamos entonces cómo vamos a descubrir esa vocación. Cómo yo descubro que tengo vocación en la vida cristiana, ¿cierto? En la vida cristiana. Vamos entonces a mirar esos elementos. Descubrir la vocación. Don Robinson tiene el micrófono abierto y no nos deja escuchar, qué pena. Bueno, muy bien. No, yo no sé de esa fiesta. Si de pronto escuchan, hago un paréntesis, si de pronto escuchan, es que me trajeron serenata, pero no pude ir a recibirla, ¿cierto? No pude ir a recibirla por estar con ustedes. Agradecerle a quien me la trajo. Muchas gracias. Cierro el paréntesis. Muy bien. ¿Cómo descubro la vocación? Se perdió esa plática, ¿cierto? Bueno,
Pero yo aquí estoy primero con ustedes, vean. Entonces, ¿cómo descubro la vocación? Esto es descubrir la vocación, ¿sí o no? Primero es en la oración. Oración. Yo debo de estar en una constante oración. La oración es la que nos ayuda a nosotros a mirar qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de mí. Como bautizados, ¿a qué estoy yo llamado? Por ejemplo, toda nuestra vida cristiana gira en torno a ese término vocación. Por eso el orden sacerdotal no se puede ver como una profesión. Vocación es distinto a profesión. Mucha gente dice, no, es que la carrera del sacerdocio dura mucho. La carrera de ser sacerdote es muy amplia. No, no es una carrera. Es una vocación. La carrera es, si bien se pasa por la universidad, el que está en ese estilo de vida consagrada, pasa por unos estudios básicos, como es la filosofía y la teología, pero solamente, repito, son estudios que se denominan estudios canónicos, que no tienen que ser licenciados ni profesionales en la materia. Ya el que más adelante un sacerdote que diga quiero especializarme, quiero terminar el estudio, ya lo puede hacer, pero lo básico son los estudios canónicos que terminan o salen como bachilleres en filosofía y bachilleres en teología, ¿sí? Los 3 semestres o los 3 años de filosofía y los 4 años de teología, de estudios canónicos. No es, repito, una carrera. Quien vea el ministerio sacerdotal como una carrera ya está perdiendo el horizonte. El que lo entendió, ¿cierto? El que lo entendió, lo entendió. Más, si se ve como una vocación, va por lo que esta formación pide. La carrera nos genera cierta efectividad, ¿sí? Mientras que la vocación nos genera cierta satisfacción. La gran diferencia también. Entonces, una oración. Hay que orar constantemente. Orar. Y en esa oración, ¿qué surge de esa oración? De esa oración deben surgir cuestionamientos, preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Alguien que me busque por favor el texto de Hechos 22:10. Hechos 22:10. Ya lo- ¿Quién la tiene ya? Hechos 22:10. Yo la Janet, tengo, profe. dale. Yo, ¿Qué debo hacer, señor? Le preguntó. Le- Y entra allí y de todo lo que sea dispuesto que mis compañeros de la amado doctor plantor de aquella ley me había dejado. Qué pena, Janet, no se le escuchó nada, entrecortado todo. Nada. padre, Bueno, es que padre. otra persona. Bueno, Doris, a ver. Bueno, ¿del 10 hasta dónde? No, solamente el capítulo 22, versículo 10. Bueno, yo dije, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí te dirán lo que debes hacer. Eso. Esto es lo que Dios le va a decir, perdón, lo que Jesús le va a decir ¿a quién? A Ananías, ¿cierto? A Ananías. ¿Qué tengo que hacer?
Una pregunta, ¿qué tengo que hacer? La vocación se descubre a través de eso. ¿Qué tengo que hacer? Yo decía ahora, nuestra vocación, nuestra vida cristiana gira en torno a ese término vocación. Los que se van a casar, el matrimonio es una vocación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué este hombre? Los que tienen un estilo o una inclinación a la vida consagrada, ¿por qué a mí? ¿Por qué en esta congregación de San José y no en otra? Los que tienen el servicio dentro de las comunidades parroquiales, lo que yo les decía a ustedes, ir creando esos perfiles. ¿Por qué me siento más atraído por este ministerio que por el otro? ¿Qué espera usted de mí, Señor? ¿Sí? ¿Qué espera? Y entonces, como hay unas preguntas, dentro de la oración también tiene que surgir ¿la qué? La respuesta. Lucas, por favor, Lucas 18:22. Lucas 18:22. Vamos a mirar cuál es esa respuesta frente a estas preguntas. ¿Quién lo tiene ya? Profe, Gisela, yo. ya Doris compartió, vamos a escuchar otra voz. Bueno. Lucas 18:22. Al oírlo, Jesús le dijo, aún te faltan las cosas. Vende todo cuanto tienes y repártelo y tendrás un tesoro. Luego ven y sígueme. No se le escuchó No te nada, escucha. mujer. Profe, es que doña Doris se apaga, es que si tenemos micrófono si hay interferencia y no deja oír. Bueno, a ver otra vez. Dice, al oírlo, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Exacto. Señor, ¿qué tengo que hacer? Este es el diálogo entre Jesús y el joven rico. ¿Qué tengo que hacer? La oración es una pregunta. Mi vocación debe ser una oración. ¿Cuánto yo oro? ¿Sí? Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo le hago una antítesis a esa frase. Dime cuánto oras y te diré cuánta es tu vocación. Dime cuánto oras y te diré cuánta es tu vocación. Entonces la vocación se va descubriendo en la oración, pero no en la oración ya construida. Es decir, no en la oración ya diseñada por otros, como las novenas, como las jaculatorias, como la liturgia de las horas, que es bello y que son diseñadas por la iglesia para orientar nuestra oración, sí, pero mi oración personal. Recuerde que en la iglesia existe el modo de oración comunitaria y oración personal. Y la oración comunitaria se nos es fácil porque, por ejemplo, la vida consagrada hay que cumplir un horario. Vaya que usted no vaya a las laudes y verá como la superiora o el superior o el hermano de comunidad le dice, ¿qué o papito, qué o mamita? ¿Qué pasa pues? Entonces se hace fácil porque estamos ubicados en una norma. Pero la oración personal a veces se nos diluye. Le vamos dando mucha, la dilatamos, la postergamos, porque no queremos tener como esa interpelación. Por ejemplo, este joven rico yo creo que dijo, chambles, ¿a qué horas vine yo a preguntarle a este hombre sobre qué es lo que necesito? ¿Sí? Como de pronto la mujer samaritana, bendito sea mi Dios, ¿quién me mandó venir a esta hora al pozo?
¿Quién carajos me dijo establezca una conversación con el muchacho? Cuando él me empezó a decir, es que aquel, el otro, el de más allá, el del sur, el del norte, el del oriente no son suyos. Dios mío, ¿yo dónde me metí? A veces la oración personal se nos dificulta porque no queremos sentirnos interpelados. Y aún más porque pensamos que nuestro pensamiento, valga la redundancia, nuestro pensamiento autónomo es el mejor al pensamiento teológico. En esta oración, para descubrir la vocación, debemos de hacernos dos preguntas. Primera, ¿cómo descubro yo, valga la redundancia, mi yo teológico? ¿Cómo descubro mi yo teológico? Es decir, ¿cómo descubro yo qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Para qué me está llamando a este servicio? ¿Para qué me está invitando a seguirle en la vida sacerdotal, en el caso de los que son sacerdotes? ¿Para qué me está invitando a seguirlo en la vida consagrada, en las que tienen la inclinación? ¿Para qué me está invitando a la vida matrimonial? ¿Para qué me está invitando a seguirle en una pequeña comunidad? El yo teológico. ¿Qué quiere Dios conmigo? Y luego viene la segunda pregunta y es el yo antropológico. Yo teológico y yo antropológico. ¿Qué quiero yo conmigo mismo? ¿Cuáles son mis anhelos? Mis aspiraciones en el seguimiento a Cristo. Cuando uno va teniendo eso como medio claro, porque en el trasegar de la vida y en el seguimiento a Jesús siempre van a haber muchas inquietudes, siempre van a haber muchos cuestionamientos, ya uno va orientándose. Pero cuando uno deja que sobresalga el yo antropológico, se va perdiendo de vista el proyecto de Dios. Cuando yo estoy buscando mis propios intereses, ya mi seguimiento a Cristo pasa de ser vocación a ser ¿qué? Profesión. ¿Qué pasa con la madre de los Zebedeos o los hijos de los Zebedeos? El deseo de seguir a Jesús se convierte ya en un deseo plenamente interesado. Deja que uno se siente a tu derecha y deja que el otro se siente a tu izquierda. Ya se pierde el sentido al seguimiento. La oración, muchachos. Dime cuánto oras y te diré cuán es tu vocación. Segundo elemento para descubrir la vocación y es estar informados. ¿Cierto? Estar informados. ¿Y qué es eso de estar informados? Es saber hacia dónde yo voy. Señor, ¿para qué me quiere usted en este estilo de vida? Yo quiero servir en el ministerio, en este caso, como estamos hablando del orden sacerdotal, yo quiero servir como sacerdote. Informes, hermano, sobre el sentido de la vida sacerdotal. ¿Cuáles son los pros y los contras? Yo quiero servir al Señor en la vida consagrada, por ejemplo, las hermanitas de San José. ¿Sí? Entonces, no son de San José, las Lina y Gisela, ¿de dónde? Famulato cristiano. ¿Qué? San José, no, famulato cristiano. Camufladas cristianas, ¿cómo? Famulato cristiano. Es una palabra latina. Bueno, entonces si ustedes están por allá en esto cristiano, deben preguntarse, bueno, ¿esto qué es? Imagínense, yo me pregunto, ¿esto qué es? ¿Cierto? Estar informados. ¿Qué es lo que me requiere a mí el donarme? Repito, los que son casados o quieren aspirar al matrimonio, preguntarse cuáles son
los pro y los contra de. ¿Quién es mi futuro esposo? ¿Quién es mi futura esposa? ¿Qué me puede brindar y qué no me puede brindar? Estoy en una comunidad parroquial y entonces ¿por qué yo quiero servir en este ministerio? Llámese Ministerio de la Salud, Ministerio de la Comunión, etcétera, etcétera, informarme de ello. Recuerden, muchachos, una vez les hablo del término perfilar, hacer perfiles. Porque es que cuando yo estoy allí, acá y más allá y en todo, no me voy identificando. No me voy identificando. Miren qué interesante y es cómo en Hechos de los Apóstoles, cuando las viudas y la gente reclama a los apóstoles que las han olvidado, que se dediquen a ellas, Pedro y los demás apóstoles dijeron: ay, mis queridas, escuchamos el reclamo de ustedes muy bien, pero es que a nosotros no se nos ha confiado el cuidar de ustedes. Nuestra tarea, ¿cuál es? Evangelizar. Entonces, si ustedes requieren de eso, como nuestro perfil es evangelizar, administrar sacramentos, entonces escojan entre ustedes hombres de buena voluntad, que gocen de buena fama, y ordenémoslos como diáconos. Ahí está la institución de los 7 diáconos. ¿Crear qué? Perfiles. Estar informados. ¿Será que este carisma de esta congregación sí se identifica conmigo? ¿Será que esta vida religiosa sí va conforme a lo que yo aspiro y anhelo? ¿Me hago entender? Alguien que me busque, por favor, Números 13, 18, 20. Números 13, 18, 20. ¿Listo, Números. profe? A ver, María Lucía. Bueno, dice así, del libro de los números. 18 al 20, me dijo, profe. 13, 18, 20. Capítulo 13, versículo Sí, sí. 18 al 20. Miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí, si es fuerte o es débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o es malo, cómo son las ciudades donde viven. ¿Son campamentos o son ciudades fortificadas? Fíjense en cómo es la tierra, si es rica o es pobre, si hay o no árboles, y no tengan miedo en traernos algunos productos del país, porque era la estación de las primeras uvas. ¿Ve? Miren bien cómo es esa tierra. Es una orden, si mal no estoy, de la que está dando el rey Artajerjes a los que va a enviar. Miren bien. No, Moisés. Gracias. No, Moisés para la tierra prometida. pero esta no es la tierra prometida. Eso no es. Si mal no estoy, es algo del rey Artajerjes que manda a mirar sobre las provisiones para su pueblo. ¿Sí? Y les dice: miren bien, Números, repito, para la que me acabo de preguntar por el chat, Números 13, 18, 20. Miren bien cómo es esa tierra, si hay mucha gente, qué clase de gente es, Moisés envía exploradores. ¿sí? ¿Qué es lo que manda? Mirar. Vea, yo hubo un tiempo donde yo fui misionero. Y en las tierras donde yo fui a misionar, que fueron muchas, gracias a Dios, cuando me llegaba la notificación: usted ha sido enviado a... Yo antes de irme ingresaba a averiguar cómo era ese municipio. Claro. Usted va para la vereda tal, me averiguaba cómo era esa vereda, cómo tenía yo que hablar.
¿Por qué? Porque había gente de toda clase, raza y condición. ¿Sí? Y hacía esa tarea y se me hacía más factible el entrar a misión. Hubo un momento donde me mandaron a mí para Cúcuta. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cierto? Y entonces, como Cúcuta es, por así decirlo, el desierto de Colombia, por el calor. No, ya le Cúcuta, Guillermo, que aquí hay una cucuteña. Estuve en el barrio Ospina, el barrio 20. Qué calor tan bochornoso. Y entonces yo empaqué mi ropita adecuada al clima. Un día previo al viaje me llega una notificación, cambio de planes, te vas para Zetaquira, Boyacá, el polo opuesto a Cúcuta. Ya no había hora de yo buscar suéteres, ya no había, ya tenía lo que tenía, ¿cierto? Ya se imaginarán cómo me fue en esa tierra de misión, ¿cierto? Ya se imaginarán. Luego, pues claro que sí estuve en Cúcuta en el 2005 y de ahí me mandaron para Piedecuesta, otro lugar distinto a la ciudad de Cúcuta, ¿sí? Y luego de Piedecuesta estuve en San Gil. Ay, Dios mío, ¿cierto? Casi salgo en Manes Germán. Bueno, el que lo entendió, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué saco a colación esto? En Boyacá, el frío aterrador, yo no estaba dispuesto porque ya me habían dado una orden de ir a Cúcuta. Me había informado de cómo era Cúcuta, entonces el clima caluroso, de estar con ropita más bien ligerita, comprar el agua porque por allá el agua llegaba cuando llovía, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Es estar informados hacia dónde yo voy a ir. Y hombre prevenido vale por dos. Cuando el párroco nos diga vaya a tal parte, averiguar, listo, muy bien. ¿Cómo voy yo a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y eso es lo que llamaríamos la preparación. En la vocación entonces hay que descubrir, o más bien mirar la información. Yo tengo una inclinación a la vida sacerdotal, informarme qué debo aprender. En el caso de las niñas, tengo un deseo de vida consagrada. Informarme cómo es esta vida. No dejarme vislumbrar por lo externo que logro ver bonito, que hay más allá de. Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Quien me quiera seguir a mí, que tome su cruz y me siga. Ahí les dijo, es que este no es fácil. Este seguimiento no es fácil. Cuando hablan cruz, ay, pues madre, ya hay renuncias. Cuando hablan cruz, ya hay que, en el buen sentido de la palabra, sufrimientos. Cuando ya hablan cruz, hay muerte. Y la muerte no es únicamente física, sino renunciar. Renunciar. ¿Sí? Renunciar. Tercero, reflexión. Reflexión. ¿Sí? Reflexión. Mientras yo voy hablando, alguien que busque Lucas 14, 28, 30. Lucas 14, 28, 30. La reflexión. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es la respuesta a la oración y a lo que me he informado. Y reflexionar es, ¿será que yo sí me estoy sintiendo disponible y estoy dispuesto a ello? ¿Será que yo sí me siento capacitado con el espíritu heroico de ir a ese estilo de vida? Yo. ¿Sí? A ver, Emilce. Yo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos
para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Muy bien. Pensar, reflexionar. Y más adelante va a continuar. ¿Quién de ustedes, si va a enfrentar a otro rey, no se pone primero a mirar qué cantidad de gente tiene, qué ejército? Ah, sí, para ver ¿Sí? cuánto lleva. Es reflexionar. ¿Será que yo puedo con esto? ¿Será que en la vida vocacional yo tengo mis inclinaciones más a las complacencias del mundo que a las cosas de Dios? Y entiéndase a las complacencias del mundo, no únicamente a lo que la gente piensa en el sentido ya tan materializado, sino que no quiero renunciar a mi familia, no quiero hacer esa ruptura del cordón umbilical, todavía tengo apegos, todavía tengo miedos, todavía tengo ciertos vicios. No soy bueno para dormirme temprano. En la vida religiosa hay que dormir a una hora establecida. No soy bueno para madrugar, a las 5 de la mañana ya está la campana sonando. ¿Sí? Reflexionar. ¿Qué le dice Jesús a la gente que le sigue? Recuerden que Jesús empezó a predicar y cuando él predicaba se escuchaba su propio eco. Vengo a anunciarles el reino de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Preparen el camino para que nos vayamos, por así decirlo, en camino para agradar a Dios, a Dios, el eco. Pero llega un momento en el que Jesús siguió predicando y ya no escuchó el eco y dijo, algo pasa. Y da media vuelta y ve que había 1 millar de gente siguiéndolo. 1 millar. Pero en la medida que ya Jesús iba diciendo, pero es que el que me quiera seguir a mí tiene que renunciar a esto, a lo otro, a hacer esto, a hacer aquello. Y en la medida en que iba colocando las condiciones, volvió a escucharse ¿qué? El eco. El eco. Y dijo, oh caramba, otra vez. Y da media vuelta y vio que ya mucha gente se había ido. Y entonces le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Chao. Chao. ¿Por qué? Porque es que el seguimiento a Jesús es de una reflexión. Yo estoy en una comunidad parroquial. Yo quiero servir a mi comunidad parroquial. Pero, como es fin de semana, no, yo no voy a dar catequesis este fin de semana porque me voy para la finca. Piénselo bien entonces. No, yo no voy a ir a dirigir esos retiros porque es que me voy ya de picnic con mis amigos. Piénselo bien. Dice Jesús, quien me quiera seguir a mí, mira hacia atrás y mete la mano al arado, ya no es digno de que me siga. ¿Y qué significa ese mirar atrás? Señor, yo te sigo, pero yo todavía voy caminando contigo, pero se va conmigo mis satisfacciones materiales. Se va conmigo mi familia, se va conmigo esto, se va conmigo lo otro. Por eso Jesús dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos y usted sígame. Y no lo está hablando en el sentido de muerte de féretro, sino de que deje que las cosas que le están generando a usted una muerte se queden allá. Eso es la reflexión. ¿Sí? Esa es la reflexión. Fue madre. Yo quiero seguir al Señor, pero es que todavía me gustan ciertas cositas por ahí. Piénselo. Dice Jesús, quien deja padre, madre, hijos, casa por mí, me encontrará.
Claro, pues que ahora no van a decir a sus papás, a sus esposos, me divorcio porque voy a seguir al Señor. O los que están a miras de matrimonio, cancelemos esto porque no, tampoco. ¿Qué quiere decir el que deja? Es decir, si usted se postuló, si usted se consagró a algo, el tiempo que le dedica a ese ministerio es renunciar a su gente para estar dedicado a ese ministerio. ¿Sí? Ahora la virtualidad nos favorece. Yo sé que tal vez y no me contesten, de pronto yo sé que como estamos festivos, muchos de ustedes están en sus fincas, están en otro lugar distinto a su casa y se pueden conectar. Bien, pero vaya que la clase hubiese sido presencial. Hoy el salón en la UPB estuviera vacío. ¿Ve? Porque me resultó la salida a la finca, me resultó el paseo me resultó aquello, es que en mi ciudad cumplió años mi mamá, entonces me tengo que ir, ¿cierto? Eso pasa. Entonces la reflexión, ojo, tampoco estoy diciendo que sea malo irnos a la finca o a divertirnos, no. Eso es un derecho fundamental de la diversión, tenemos derecho a la recreación, ¿sí o no? Pero recuerden el seguimiento a Jesús. Miren que cuando uno sigue a Jesús, uno cambia. Abraham antes de Dios. Abraham después de Dios. Jacob antes de Dios. Israel después de Dios. Simón antes de Jesús. Pedro después de Jesús. Saulo antes de Jesús. Pablo después de Jesús. Los magos de Oriente fueron por este camino de Herodes por el mal antes de Jesús. Después de contemplar a Jesús, se van por otro camino. Nuestro encuentro con Jesús nos tiene que llevar a cambiar de camino. Nos tiene que llevar a cambiar y a transformarnos, no ser los mismos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, que todo el que los vea a ustedes digan, estos son discípulos de aquel. Porque se aman los unos a los otros. Y no se concibe un seguidor de Jesús siguiendo alimentando lo que está dejando. Por eso el que me quiera seguir a mí, no mire hacia atrás, avance. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Y en última instancia, tenemos la decisión. Decisión. He orado, la oración me ha dado unas respuestas a unas dudas y preguntas que he tenido. Me he informado de cómo es ese estilo de vida, el seguimiento al Señor. He reflexionado, siento que vale la redundancia, me siento con este perfil diseñado para ello. No se me va a dificultar levantarme a las 5 de la mañana en la vida consagrada. No se me va a dificultar donarme al otro, a un desconocido. No me va a dar dificultad servir de una manera desinteresada en. No se me va a dificultar renunciar al mundo y a sus placeres para seguir a Jesús. No se me va a dificultar. Entonces, he reflexionado. Entonces, tomo una decisión. Lucas 9:57 y Mateo 19:27. Lucas, a ver Robinson, colabórenos usted con Lucas 9:57 y Marta Cataño con Mateo 19:27. ¿Ya lo tienen? Lucas 9:17. 57, sí, Robinson. Sí. Dale. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene de reclinar la cabeza. Muy bien. ¿Qué está diciendo acá?
Jesús le está diciendo, el que me siga a mí no tiene seguridad de nada. Conmigo no hay seguridades sino el cielo. Humanamente no hay seguridades. El que piensa que seguir a Jesús le genera una seguridad, está en el lugar equivocado. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que morir, va a ser crucificado, va a ser condenado. Ya ustedes dirán, ¿cierto? ¿Qué le dice? Esto es un diálogo entre Pedro y Jesús. Jesús le dice, te seguiré a donde vayas. Y más adelante Jesús le va a decir, Pedro, esto que nos acabó de leer el compañero, y en otro pasaje va a decir, cuando usted es joven va a hacer lo que quiera. Pero cuando sea ya viejo, te van a ceñir la cintura y te van a llevar a usted donde usted no quiera. Mi seguimiento, el seguimiento a mí no tiene ninguna seguridad humanamente hablando. Hay renuncias. En el buen sentido de la palabra hay pérdidas. Y la única ganancia es el 100 por 1. Es tan así que Pedro en algún momento le pasó la factura a Jesús. Le dijo, Señor, lo hemos dejado todo, ¿cuál es nuestra paga? Le pasó la cuenta de cobro. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, papito, heredarás el 100 por 1. Yo aquí no tengo nada, tengo sino el cielo. ¿Y qué dice Mateo 19:27, Marta Cataño? 19:27. Sí, señora. Entonces intervino Pedro y le preguntó, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos por ello? ¿Qué dice Jesús ahí? Respóndale. Jesús le respondió, les aseguro que el día de la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí está. ¿Ve? ¿Cuál es nuestra paga? Nuestro seguimiento a Jesús no hay seguridades. Antes el seguimiento a Jesús decía, hay en el buen sentido de la palabra pérdidas y sobre todo hay persecuciones. Van a perseguirnos, nos van a generar falsos testimonios. Por eso en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, denominada las bienaventuranzas, Jesús dice, dichosos los perseguidos por mi causa, porque de ellos será el cielo. Entonces, la vocación y el seguimiento a Jesús no genera ninguna estabilidad económica y materialmente hablando. Por eso no es una profesión, sino una vocación. Renunciar. Hasta ahí entonces, muchachos, esto de los elementos para descubrir la vocación que estamos llamados. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profesor, esas no son las acciones, las acciones. Bueno, acciones, elementos o... Bueno. Es como teníamos la primera. Bueno, muy bien. Ahora vamos a poner como subtítulo más bien, lo voy a resumir. Aquí está muy teológico, pero lo voy a resumir. Diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. Estamos hablando pues del sacerdocio, del orden sacerdotal. Entonces, la diversidad de ministerios. En primera instancia debemos tener en cuenta que el sacerdocio va a verse como una unidad, ¿sí? Una unidad. Y esa unidad del sacerdocio es porque va a tener dos cosas puntuales. La primera,
Para que sea unidad es porque es un sacerdocio instituido por Cristo, y tiene una misión apostólica. ¿Sí? El sacerdocio tiene una unidad. Y esa unidad es que es instituido por Cristo y tiene una misión apostólica. ¿Sí? Una misión apostólica. ¿De dónde sale entonces esa unidad? ¿De qué es lo que debe salir de esta unidad? Que al ser instituido por Cristo y tener una misión apostólica, quiere decir que el sacerdote debe tener una ministerialidad cristológica. ¿Sí? El sacerdote tiene una ministerialidad cristológica. Es decir, que el sacerdote va a tener o está representando la persona de Cristo. Va a actuar in persona Christi, como nos va a decir la Sacrosanctum Concilium numeral 7 de la Constitución del Concilio Vaticano II. El sacerdote actúa in persona Christi. Es Cristo en la persona del sacerdote cuando está ejerciendo su ministerio y cuando está ofreciendo o celebrando los sacramentos. No es Él. Y entonces, al ser ministerial, cristológica, se va a entender que va a tener una triada ministerial, ¿cierto? Es decir, el sacerdote va a tener tres cosas puntuales dentro de su ordenación, dentro de su ministerio. La primera, que es una elección, ¿sí? Que es una elección. Hace 8 días decíamos que es una elección dada por ¿quién? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Vamos a mirar, por favor, Carolina Trujillo, me busca el Evangelio de Marcos 3, 13, 19. Jorge Hernán Giraldo, el Evangelio de Lucas 6, 12, 16. Repito, Carolina, Marcos 3, 13, 19 y Jorge Hernán, Lucas 6, 12, 16. Carolina. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Muy bien. Y Hernán. No se le escucha, habilita el micrófono, porfa. En aquellos días, Lucas, a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogía a 12 de ellos, los cuales también llamó Pedro. A Simón, a quien también llamó Pedro,
a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo y Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser su traidor. Muy bien, gracias. Miren que en estos dos textos, Marcos 13, 13, 19 y Lucas 6, 12, 16, vemos cómo la elección es algo de Dios. Algo de Dios. En el Evangelio de Marcos que nos leyó Carolina decía, y él subió a un monte y llamó a los que él quiso. A los que él quiso. Y en el Lucas que nos acaba de compartir Jorge dice que él, después de haber orado, lo que decíamos ahora, la oración, llamó a 12 a los que instituyó apóstoles. El ministerio sacerdotal es una elección de Dios. Por eso no es vista como una profesión. Es vocación. Que eso nos quede muy claro. Pues bueno, ustedes no son sacerdotes ni lo van a hacer, pero como al hablar de este sacramento es para que entendamos la gracia y la gran dimensión de un sacerdote, para que empecemos a darle el respeto debido que se merecen. Porque muchas veces nosotros tratamos a los sacerdotes, a nuestros párrocos, como la bacanería de nuestro paso. Y entonces para que le demos la dignidad que se merece, ¿cierto? Independientemente de su estilo de vida humana. Aquí estamos mirando desde la parte cristiana, cristológica, ¿sí? Ay, es que este padre me regañó por este pecado, ya no, nada, pilas. Pilas. No, es que ese padre tan grosero, eso es en la misa asesino decir eso. In persona Christi. In persona Christi. Ojo pues con eso. ¿Sí o no? Listo. Entonces, la elección. La elección es dada por Dios. Dada por Dios. Segundo, la misión, el envío. ¿Sí? El envío. El envío. Una misión. El sacerdote tiene una misión, es enviado. Diana Osa, que me busque por favor el texto de Mateo 10, 1, 4. Snedi, por favor el Evangelio de Marcos 6, 7, 13. Diana Osa, Mateo 10, 1, 4. ¿Ya lo tiene? Sí, profe. Avanti. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el Alfeo, y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas, el Iscariote, el que le entregó. Jesús envió a estos 12 después de darle la siguiente instrucción: no toméis las rutas de los paganos, ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Profe, ¿hasta dónde? Hasta ahí, démoslo hasta ahí. Algo puntual, quiere decir que el envío y la misión es algo puntual. Es algo puntual. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que dentro del apostolado no se puede hablar más de lo debido.
es que a nosotros, decía ahorita en Hechos de los Apóstoles, a nosotros se nos ha confiado el pastoreo del Evangelio, nada más. ¿Cuántas veces ustedes y yo somos muy dados a hacer más de lo que se nos ha pedido? Lo que decía ahora, queremos estar en todos los grupos o las pequeñas comunidades a sabiendas de que no me identifico. El sacerdote, el obispo y el diácono tienen una misión puntual. Y no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, lo dice Jesús. Y Snedi, por favor, Marcos 6, 7, 13. Llamó Jesús a los 12 y los envió de 2 en 2, dándole poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que aparte de un bastón no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran 2 túnicas. También les dijo, quedaos en la casa en que entréis hasta que dejéis aquel lugar. Y si no os reciben ni os escuchan al salir de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron a predicar que se convirtieran, aclamaban, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Muy bien, ¿sí ven? Otra indicación, como diría por allá la canción, es el ligero equipaje para tan largo viaje. Es decir, no carguemos con muchas cosas, no carguemos con tanta maleta. Y somos muy dados a echar de todo. Jesús dice, no, váyanse ligeritos. Empaquen lo primordial y es la gracia del Espíritu Santo para poder evangelizar. Lo demás se va dando. Pero hay un trasteo de cosas. Trasteamos de todo, menos lo fundamental. Aquí nos pide entonces Jesús de ese envío misionero y es decir lo que es únicamente lo que es y ser muy diligentes. Eso es lo que llamamos diligentes. Ser diligentes. Estar prestos para el camino. ¿Y qué es no cargar con tantos trasteos? Es decir, no cargar con las cosas que no me dejan seguir a Jesús. Ir dejando de lado cosas, ir depurando. Para que el seguimiento sea más transparente, más claro y sobre todo más decidido. Y luego nos piden que hay que orar por los sacerdotes. Miren que el 13 de marzo del 2013, 13 de marzo de 2013, ¿qué dice el Papa Francisco en su primera locución como pontífice? Oren por mí. Pero miren que él dijo, antes de impartir la bendición para todo el mundo, ¿qué dijo? Bendíganme ustedes a mí. Y eso es una obligación nuestra de orar por los sacerdotes. De una manera especial por aquellos que sabemos se sienten más perseguidos. Orar por aquellos que bien sabemos que se sienten más vulnerables, que se sienten tentados, que humanamente pierden sus fuerzas. Y orar para que en la iglesia nunca falten los sacerdotes. Por favor, Lina, Lucas 10, 1, 12. Lina, Lucas 10, 1, 12.
Sí, profe. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforjas, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y así, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades a donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha herido en nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos dichosamente que esta ciudad. Muy bien, muchas gracias. Pidan al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Orar. Orar por los sacerdotes. Orar, repito, por aquellos que más lo necesitan. Orar. La iglesia necesita sacerdotes santos. Y de nosotros depende de que ellos sean santos. ¿Cómo así que de nosotros depende que ellos sean santos? Claro. ¿Cómo es nuestra relación con los párrocos, con los sacerdotes amigos? De pronto hay de pronto unos acercamientos no tan sanos. De pronto, que por el día de su cumpleaños o del otro le damos un detalle que no es debido. Nosotros también contribuimos a esa santidad del sacerdote. Profe, ¿Sí? ¿cómo así que los envía como corderos en medio de los lobos? Claro, el sacerdote está expuesto a los comentarios, a las críticas, a los señalamientos. ¿Sí? Los envía en medio de lobos. Están esperando, como dice por allá Santiago capítulo 4 en las completas: estad despiertos porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces ellos, los sacerdotes, están como lobos en medio de, como ovejas en medio de lobos. Está el enemigo, está el periodismo. Miren, un sacerdote, pues las noticias amarillistas. Vámonos para el campo de misión de ciudades, que yo repito, tengo conocimiento de ellas, que no voy a decir pues nombres como para que no sea propaganda, pero donde hay sacerdotes que se queman el lomo de sol a sol y no ha habido un reporte ni un reportaje para ellos. Pero vaya donde esos sacerdotes que yo conozco en Cúcuta hagan algo indebido, el ojo huracán, decir, el padre tal hizo esto. Ese es el cordero en medio de lobos. ¿Sí? Entonces por eso hay que orar mucho. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar cuáles son los grados de ministerio que hay, ¿cierto? El grado de ministerio que hay. Y la diferencia, pues, de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, el grado de ministerios que hay dentro del orden sacerdotal. El primero es
el episcopado, ¿cierto? Grado del ministerio. Primero, episcopado. Y el episcopado es lo que denominamos el obispo, el monseñor, ¿cierto? Que ha sido ordenado en el primer grado que tiene, y es el episcopado, es la plenitud del sacerdocio. Es la plenitud del sacerdocio. ¿Cuál es la misión del obispo? Tiene 3 funciones el obispo. Primera función del obispo es ser maestro, ¿sí? Ser maestro, luego ser pastor y en tercera instancia, en el buen sentido de la palabra. Por eso lo coloco entre comillas. Gobernadores, ¿por qué? Porque él gobierna la iglesia, ¿sí? Maestro porque es el que enseña. Por eso cuando ustedes y yo participamos de una ceremonia presidida por un obispo, vemos que él enseña con su báculo, predica con su báculo, con el bastón que llamamos, porque el maestro, y además porque enseña desde algo que se llama la cátedra. De ahí viene la palabra catedral. ¿Cuál es la sede del obispo? La catedral. Y la cátedra viene del término de enseñar, es el lugar de enseñar. Es pastor porque gobierna, porque dirige, porque orienta a su pueblo. Por eso él, cuando oficia una Eucaristía, siempre es con el báculo, con los arreos episcopales. Está llamado a ser pastor de una iglesia particular, que a su vez es la que va a regir y a gobernar. Por ejemplo, la figura de nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, es el que pastorea esta iglesia particular de Medellín, rige, la gobierna, porque él es la cabeza de la iglesia católica en Medellín. ¿Sí? Profe, ¿Sí? hoy fue consagrado el obispo de Manizales, José Miguel Rodríguez. Hoy fue celebración de la imposición de todo el báculo y todo. ¿Cierto? Entonces hoy fue, no sabía, gracias por el aporte, entonces hoy fue ordenado en su episcopado. ¿Sí? Entonces el obispo va a tener eso, va a tener esa función, ser maestro. No, una pregunta. Sí. ¿Y cómo llegan los sacerdotes a ser obispos? O sea, ¿tiene algún paso? No sé. Bueno. ¿Cuáles son los pasos para llegar a ser obispo? Primero, que sea sacerdote. Y segundo, que en una elección se llama lo que se llama, hay un grupo de sacerdotes que se llama el Consejo Presbiteral. Y entonces, digamos, por decir algo, acá en Medellín hay, por ser una arquidiócesis, se requiere mínimo de 2 obispos auxiliares. Medellín solamente tiene 1. Recuerden que habían 2, pero Monseñor Elkin ha sido nombrado obispo de la diócesis de Sonsón, perdón, de Girardota, de Santa Rosa de Osos, perdón, sí, de Santa Rosa de Osos. Luego estaban ellos, estaba Monseñor Elkin, Monseñor Mauricio Hugo, ¿sí? Y estaba otro obispo, había 3 obispos auxiliares y el arzobispo. A los 3 obispos auxiliares los ha nombrado el Papa para las diócesis a ser obispos. El último fue Monseñor Elkin a la diócesis de Santa Rosa de Osos. Ha quedado Monseñor Mauricio único, y entonces digamos que el arzobispo diga, necesitamos la presencia de otro obispo,
Entonces, entre los sacerdotes que hay, miran y ponen lo que se llaman una terna, ¿sí? Entre todos los sacerdotes, una terna, y entonces miran quién tiene la idoneidad, quién tiene las facultades, quién tiene la preparación adecuada para ejercer. Ya después de que escojan, le presentan esa propuesta al Papa, y el Papa ya es el que escoge según el historial de los posibles candidatos. Ya el Papa, una vez elegido, manda una bula papal, se llama bula papal, a la nunciatura de Colombia, y ya el nuncio apostólico llama al candidato que fue elegido. Primero le dice: ore porque usted ha sido nombrado obispo. Y entonces ya es una decisión, pues también el que ha sido escogido, si acepta o no acepta, ¿sí? Entonces eso necesitan es como las votaciones. ¿Quién quiere ser elegido en algo? Entonces los van como poniendo candidatos. Entonces el episcopado es el máximo grado del orden y tiene todas estas funciones, pues, por ser maestro, pastor y el que rige la iglesia. Luego viene en segundo grado el presbiterado, ¿cierto? El presbiterado, que es lo que llamamos pues el sacerdote. ¿Quién es el presbítero? ¿Cuál es la función del presbítero? La función del presbítero es ser colaborador del obispo, ya que participa de su sacerdocio. La función del sacerdote es ser colaborador del obispo. ¿Cómo que colaborador? No es que sea un subyugado ahí, no es eso, sino que el obispo, al imponer las manos sobre el sacerdote, le está diciendo en pocas palabras: le estoy compartiendo mi ministerio, lo estoy haciendo partícipe de mi sacerdocio. Y entonces por eso la figura de los párrocos. El párroco en nuestras comunidades parroquiales es la presencia del obispo en nuestro barrio y participa del sacerdocio del obispo. Es un colaborador, porque el obispo no puede estar en todas las parroquias, pero entonces está la presencia o la prolongación, por así decirlo, de ese obispo en medio de nuestra comunidad parroquial. Otra función del sacerdote es acompañar la comunidad que se le ha sido confiada, acompañarla. Y en el buen sentido de la palabra, velar por ella, estar al cuidado de ella. Y en tercera instancia tenemos el diaconado, ¿cierto? El diaconado, el tercer grado del orden. Y el diácono, ¿cuál es la función del diácono? Ser un colaborador del sacerdote y del obispo, ¿cierto? La función del diácono es el servicio, de ahí viene el término diaconía, ¿sí? De ahí viene el término. Perdón, Guillermo, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Los cardenales y los nuncios que en este orden, ¿cómo funciona? Son episcopado. El cardenal, el arzobispo, el papa son obispos, sino que esos son un título honorífico al ministerio, ¿cierto? Entonces, miren que el papa dice: yo soy el obispo de Roma. Entonces, el cardenal es un obispo que tiene un título ya de un rango jerárquico, pero es un obispo. Esos son los tres grados: episcopado. Entonces del episcopado se desprende el arzobispo, el cardenal y el papa, ¿sí? Guillermo, el título de monseñor también es un título. Es un título honorífico. Antiguamente se le daba a unos sacerdotes por su dignidad sacerdotal, porque tenían un servicio muy cercano a alguien.
¿cierto? Eran, por ejemplo, digamos, secretarios de algún arzobispo, de algún cardenal. Entonces se le dan un título honorífico, pero el monseñorato es un sacerdote con ese título. Por ejemplo, en un colegio, el coordinador es un profesor, pero con el título de coordinador, ¿cierto? Como el rector antes de ser rector, pues pasó por ser docente y luego se animó a estudiar administración educativa y entonces ya quedó allí, ¿sí? Entonces es como eso. Entonces el título de monseñor es un título honorífico, ¿sí? Que está en el grado pues de los títulos que hay, pero es presbítero, es un sacerdote común y silvestre. Que no es un prerequisito para escalar a nada, ¿no? No, eso es dependiendo ya, como le decía, el grado o la dignidad, se le concedió por, digamos, como por su espíritu de carisma, porque fue un hombre muy reconocido en la comunidad, muy espiritual, entonces se le dio ese título. No tienen que estudiar mucho para, ¿sí? Antiguamente, pues, yo conozco un obispo que ya murió, que de hecho fue el que me administró a mí el sacramento de la confirmación el 3 de noviembre de 1996, y él ya murió, Monseñor Gonzalo Rivera Gómez. Este fue un obispo del pueblo y para el pueblo, es decir, un sacerdote lego, que ahora en día ya están teniendo como muy en cuenta es pues que todo el magíster, que es doctor, que no sé qué, que aquello, pero bien, es para que ejerzan bien el ministerio, sin querer decir que el que no lo tenga no lo va a ejercer, pero no es necesario pues como tantas escaladas para llegar a ello. Ya le doy la palabra. El diácono, entonces tenemos el diácono y el palabra diácono, reitero, significa diaconía, que tiene como función servir al sacerdote en la misa y al obispo. Y hay dos clases de diaconado. Tenemos el diácono transitorio y el diácono permanente. El transitorio es el de los que se van a ordenar, ¿cierto? El diácono transitorio es el que va a ser ordenado luego sacerdote, que según el derecho canónico debe tener el ministerio diaconado mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Hay diócesis u obispos que deciden prolongarlo dependiendo la particularidad o el caso. Entonces el diácono transitorio va a ser ya próximamente, como los que van a ser ordenados ahorita el 26 de junio, sacerdotes. Y el diácono permanente es el hombre siendo casado que descubre esa vocación de servir a la iglesia. Pero este diácono permanente va a tener doble sacramentalidad. Va a tener 2 sacramentos del diácono permanente. ¿Cuál? El del matrimonio y el del orden sacerdote, el del clérigo. Qué interesante, y es que hay que tener en cuenta aquí algo. Un hombre que se casa y que queda viudo, tranquilamente si quiere puede volverse a casar. En el caso del diácono permanente, no. Si queda viudo, ya no se puede volver a casar porque ya prima ¿qué? La diaconía. El orden sacerdotal, ¿cierto? Ya está ordenado. Entonces, ahí está. Porque recuerden que al ser ordenados, viene consigo lo que se llama un voto de castidad. El voto de la castidad. Eso entonces son los grados ministeriales que hay dentro del orden sacerdotal. Profesor. Aló. El presbítero viene del presbiterado, que es donde está el altar, la silla y todo eso, que se llama presbiteriado. Esa es prolongación de quien va a estar ahí, pues se llama presbítero, pero en el presbiterio, porque únicamente debe estar ahí el presbítero. Es el lugar único y exclusivo para el presbítero, es decir, para los sacerdotes, no para los laicos. Cuando vean liturgia, se hablará más a profundidad de ello.
Listo. Profe, Bueno. ¿qué pasa si un diácono ordenado, transitorio, se retira o no le dan la ordenación por algún motivo? Nada. No queda como diácono Ya, permanente. no, ya queda como laico, lo reducen al estado laical y ya hace su vida común y corriente. No queda diácono permanente porque no se casa. El diaconado permanente se recibe después de un tiempo de matrimonio, ¿cierto? ¿Me hago entender a la que hizo la pregunta? Profe, Sí, sí. Diana. o sea, ¿qué más se requiere para ese diaconado? Profe, qué pena. O sea, ¿cómo se elige el diácono permanente? El diácono permanente es, repito, es un hombre casado que en el transcurrir de la vida va sintiendo como otro deseo de consagrarse más al Señor y servir a la iglesia. Y entonces entra en un proceso de discernimiento como si fuera a entrar a un seminario. Y entra en un proceso de estudio de 8 años, pero dentro de una casa de formación. Por ejemplo, acá en Medellín se llama la Casa de Formación Pablo VI, queda en Buenos Aires, donde está ya como la sede para todos los ministerios laicales. Mientras que un diácono transitorio es un seminarista y se forma en un seminario que no sale de allá. Mientras que el diácono permanente tiene su vida, trabaja, tiene que trabajar, tiene que responder por su esposa en todos los campos, cosa que ya dijimos en el sacramento del matrimonio, y que los fines de semana va y estudia un tiempito, pero durante 8 años. Y tiene que ser reconocido en la comunidad también como una persona idónea, como una persona pues de buen proceder. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles 1:12-26 y 6:1-7. ¿Cierto? Entonces ya lo leen ustedes como estudio personal, porque ya el tiempo pues nos apremia. Hechos 1:12-26 y 6:1-7. Bueno, muy bien. Hasta ahí el tema de los sacramentos, faltando pues como mucho, pero ya no me quiero extender para que las 2 sesiones que nos faltan logremos ver un poco lo de la mistagogia de los sacramentos. Evaluemos el encuentro rápidamente porque ya el tiempo nos apremia y ustedes tienen clase con la profe Liliana y yo pues tengo clase con los de liturgia. Entonces para que vayamos cerrando, evaluemos el encuentro por favor. Guillermo, muchísimas gracias, excelente como siempre, muy querido, gracias, feliz tarde. Gracias. Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias, profe, muy amable. Mucho gusto. María Isabel. Mil gracias. Me pareció muy interesante la clase de hoy. Profe, hasta luego, muchas De verdad que gracias. despejé muchas dudas, me gustó mucho, fue muy encarretadora. Gracias, profe. Con mucho gusto, María. ¿Alguien más? Qué rico más tiempo, profe. Señora. Qué rico más tiempo. Lo que hace falta es tiempo, sí. Eso es cierto. Muchas gracias, Guillermo. Mil gracias. Excelente la clase, súper excelente. Bendiciones, feliz fin de semana para todos. Bueno, muchas gracias. Muy concreta, muy bien. Feliz tarde. Gracias, Carolina. Dios lo Felicidades. bendiga. Amén, ustedes también. Feliz tarde, muchas gracias. Feliz fin de semana. Tarde para todos. Gracias, lo mismo. Chao. Gracias. Chao, profe, y gracias.